Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Me alegro mucho de verlos a todos aquí. Si ustedes se acuerdan de la semana pasada que el predicador fue mi papá, pues tome sus expectativas y bájelas como por aquí. Amén. Esto va a ser un poquito más aburrido porque soy yo. No, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a Crosspoint Español. Especialmente si nos visitan por primera o segunda vez, a todos los que están con nosotros en esta mañana. Gracias por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo la transmisión a través de Facebook o YouTube. Muchas gracias por estar en sintonía. Esta mañana vamos a comenzar nuestro receso del libro de Apocalipsis. Vamos a ponerlo por un lado, por lo menos por un par de meses. Lo vamos a retomar en el mes de septiembre. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones que se llama Yo Soy Jehová. Esta serie está basada en algunos pasajes del libro de Isaías. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas categorías diferentes de libros. Están los libros narrativos, están libros históricos, están los libros poéticos, están los libros de sabiduría y están los libros proféticos. Los libros proféticos se dividen entre dos: los profetas menores y los profetas mayores. La única diferencia es que los profetas menores son libros más pequeños y los profetas mayores son libros más extensos. Pues el libro de Isaías es uno de los profetas mayores. El ministerio de los profetas en Israel surgió porque ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Después de Saúl vino David y después de David vino Salomón y de ahí en adelante todo se fue cuesta abajo. Después de David y Salomón, la mayoría de los reyes de Israel, que para entonces era una monarquía unida, esos reyes se corrompieron y se apartaron del pacto que ellos habían hecho con el Señor. Pues la primera consecuencia de eso es que el reino de Israel se debilitó. Y lo que sucede es que lo que era antes una monarquía unida se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se sigue llamando Israel, pero el reino del sur se llama ahora Judá. Pues, ¿qué sucede? Eso resulta en que los dos reinos fueron conquistados por otros reinos que estaban surgiendo, por otros imperios vecinos. El reino del norte de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C. Tiene que acordarse de eso cuando yo se lo pregunte. Entonces el reino del sur, el reino de Judá, fue conquistado por Babilonia en el 586 a.C. Pero bueno, como les dije, antes de que Israel y Judá cayeran, ellos se habían corrompido, ellos se habían apartado del pacto que habían hecho con Dios, ellos estaban entregándose a la adoración de dioses paganos, ellos estaban cometiendo injusticias en contra de sus propios ciudadanos y para protegerse de los otros imperios grandes que los estaban amenazando, ellos empezaron a buscar alianzas militares con otros países paganos en vez de volverse al Señor. Pues en medio de esa crisis espiritual, la misión de los profetas era, número uno, llamar al pueblo a que se arrepintieran. Número dos, cuando no se arrepentían, pues el profeta le tocaba advertirles de que iban a salir exiliados. Pues cuando eso sucedió inevitablemente, número tres, el profeta estaba ahí para ofrecerles esperanza de que iban a poder volver a su tierra. Bueno, pues el libro de Isaías, vamos a decir que Jesús nació en el año cero. El libro de Isaías fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Están conmigo, ¿verdad? 700 años antes de Cristo. Pues ese libro es un libro extenso, es un libro de 66 capítulos y se divide en 3 secciones. La primera sección es los capítulos 1 al 39,
pues ahí Isaías le está avisando a Israel que Dios los iba a disciplinar por ser duros de cabeza. La segunda parte, los capítulos 40 al 55, Isaías pues ya es bien interesante. Él está hablando al futuro en esa sección. Él está hablando al Israel que iba a existir como 150 años después. Él está anunciando un mensaje de consuelo a los judíos que iban a estar exiliados en Babilonia ya cuando Isaías estuviera muerto. ¿Bien? Entonces en la tercera sección, que es los capítulos 56 al 66, Isaías le habla al futuro distante, aplicando los mensajes de las partes anteriores a lo largo de la historia hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, pues no se me asusten, solo vamos a cubrir los capítulos 40 al 48 a lo largo de estos 2 meses. ¿Se aventuran? Amén. ¿Se animan? Amén. Bueno, como les acabo de decir, la primera sección del libro de Isaías pues tiene un tono más severo. Es un regaño, básicamente. Porque Isaías está llamando a Israel a que se arrepientan. Pero el pasaje de esta mañana se encuentra justo en el comienzo de la segunda parte del libro. Pues aquí, en vez de encontrar al Dios que castiga al idólatra, justamente, en vez de encontrar al Dios que castiga al idólatra, vamos a encontrar el Dios que consuela al culpable. Así que, por favor, busquen sus Biblias en Isaías, capítulo 40. Vamos a estar cubriendo los versos 1 al 10. Mientras ustedes buscan, les voy a contar un chisme, un bochinche teológico. Esto yo me lo robo de ti. Hay teólogos conservadores y hay teólogos liberales. Cuando los teólogos liberales encuentran que Isaías cambia tanto de énfasis y de estilo y que de momento está hablando al futuro, cuando los teólogos liberales ven eso, como ellos no creen en milagros, entonces en vez de concluir que eso es obra del Espíritu Santo, ellos llegan a la conclusión de que el libro fue escrito por diferentes autores a lo largo del tiempo. Pues, pero a mí cuando Isaías 1:1 me dice que este libro es la visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, yo lo creo así. Yo lo acepto de esa manera. ¿Por qué? Bueno, número 1, si la Biblia es palabra de Dios y Dios no miente, pues hay que aceptar lo que nos dice. Número 2, Jesús y otras personas en el Nuevo Testamento hablan sobre distintas partes de Isaías y todos dicen que eso es palabra del profeta Isaías. Y Jesús no nos mentiría. Y Jesús en verdad sabe quién es el autor. Y número 3, si usted va al Museo de Israel en Jerusalén, usted va a encontrar uno de los rollos del Mar Muerto. ¿Quiénes ustedes saben lo que son los rollos del Mar Muerto? No. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en el 1947. Ahora mismo, lo que nosotros tenemos de la Biblia se basa en manuscritos, en manuscritos antiguos. La Biblia que tenemos está basada en unos manuscritos que se llaman el texto masorético. Cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, son unos manuscritos que son 1000 años antes de lo que tenían. Pues esos manuscritos se descubrieron y se encontró que casi no hay diferencia con 1000 años de distancia. Son diferencias bien leves y de hecho la mayor parte de eso es lo que se conoce como el gran rollo de Isaías. No es que Isaías estuvo envuelto en un rollo, no. Es el pergamino donde está escrito casi todo el libro de Isaías, casi todo en su totalidad. Está ahí. Ese es el manuscrito bíblico más antiguo que se ha descubierto hasta ahora. Fue escrito en pergamino y data aproximadamente al 125 antes de Cristo. Pues en esa copia del libro de Isaías,
el capítulo 39, que es la primera sección, y el capítulo 40, que es la segunda sección, están unidos. No hay tal cosa como una división de libros. Es un libro unificado. En ningún manuscrito se encuentra un libro dividido de Isaías. Así que sabiendo eso, vamos a leer juntos en Isaías 40, 1 al 10. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Y tengo que ponerme los espejuelos de leer para esto. Todos estos 55, 100, todos y cada uno de ellos. Isaías 40, 1 al 10. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Esta es palabra de Dios para nosotros. Señor, Padre que estás en los cielos, nosotros oímos esto, oímos la oferta que tienes para nosotros en esto, y nosotros no lo creemos. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestra incredulidad cuando tú nos ofreces consuelo para los que sufren. Perdona nuestra incredulidad cuando tú ofreces tu gloria para los que se arrepienten. Perdona nuestra incredulidad cuando tú nos ofreces permanencia en esta vida pasajera. Perdona nuestra incredulidad cuando tú nos ofreces tu brazo lleno de poder en medio de nuestra debilidad. Señor, yo te pido que nos dé fe, yo te pido que tu Espíritu nos muestre que este mundo desilusiona y que solo Jesús satisface para siempre. Ayúdanos, Señor, a creer cuando tu palabra nos dice que el que beba del agua que tú nos das no tendrá sed jamás. Pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Desde niños nos enseñan que el secreto de la felicidad está en que nosotros alcancemos nuestros sueños, nuestros objetivos en la vida, ¿verdad? Pero gran parte de uno llegar a la madurez es darse cuenta de que el éxito y la felicidad no siempre van tomadas de la mano, ¿verdad que no? Bueno, como varios de ustedes probablemente, yo tuve objetivos en mi vida que yo no alcancé. Yo quería ser un músico profesional. No sucedió. El Señor sabe de qué me libró. Pero, sin embargo, esa falta de éxito en particular no me ha robado felicidad de mi vida. Gracias a Dios. Por otra parte, hay otras metas que sí he podido alcanzar, pero me doy cuenta de que no trajeron la satisfacción que yo esperaba.
No sé si esto le aplica a alguno de ustedes. En último análisis yo me pregunto si, ¿qué es peor? ¿Fracasar o triunfar sin estar satisfecho? Porque la verdad es que nosotros en el fondo de nuestros corazones pensamos todavía, ay, si yo tan solo pudiera llegar a tener A, B o C, estaría planchado. Todos mis problemas se resolverían y yo sería feliz. Si tan solo pudiera conseguir llenar el blanco. Eso me hace pensar en una cita, no sé si es de él, pero se la atribuyen al actor Jim Carrey. No sé si en verdad él lo dijo, pero la cita dice, desearía que todos pudieran experimentar lo que es ser rico y famoso, para que vieran que no es la respuesta a nada. Eh, Tú que me puedes oír ahora mismo, ya sea que tú te consideres una persona exitosa o no, cuando tú evalúas tu vida, ¿qué sientes? ¿Te sientes desencantado? ¿Te sientes desilusionado? ¿Te sientes descontento? Te preguntas si después de todo escogiste la vida que se supone que escoja. Yo le pido al Señor que sí. Yo le pido que ese sea el caso con alguno de ustedes aquí. Yo le pido a Dios que por lo menos una persona que me esté escuchando en este momento esté sintiéndose de esa manera. Porque si tú te sientes insatisfecho, si tú te sientes insatisfecha con el rumbo que ha tomado tu vida, aunque sea culpa tuya, aunque sea por una mala decisión que tú tomaste, yo creo que el mensaje de esta mañana es para ti. Yo creo que el Señor te quiere hablar a ti particularmente, porque el profeta Isaías se estaba dirigiendo a un pueblo al cual las cosas no les habían salido como esperaban. Es más, aquí el pueblo de Dios no solo estaba desilusionado con su situación, ellos estaban cosechando lo que habían sembrado. Como les dije, Isaías escribe esto alrededor del 700 antes de Cristo, pero esto está dirigido al pueblo de Dios unos 150 años en el futuro, bajo el cautiverio babilónico. Eh, pues cuando eso eventualmente sucede, el pueblo de Dios fue puesto en cautiverio por su propia culpa. No fue por falta de advertencia. Ellos estaban en esa situación porque lo mandaron a buscar. Pues, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en esa situación, cuando nosotros estamos cosechando las consecuencias de nuestra propia desobediencia, ¿qué nosotros esperamos que nos va a decir el Señor? Amén. Nosotros creemos que Dios es como nosotros y como nosotros se lo diríamos a los demás, pues estamos esperando que el Señor te diga, viste, te lo dije. ¿Tú querías paganismo? Come paganismo ahora, goza, jártate. Ahora, cuando estamos en esa situación, cuando nos damos cuenta de nuestro fracaso espiritual, ahí surge algo de mucho valor. Como dice Ray Ortlund en el comentario del libro de Isaías, él dice, cuando todas las esperanzas humanas nos hayan defraudado, puede que entonces estemos listos para la única salvación que existe. Ese es el valor de la desilusión. Puede que entonces esté listo para la única salvación que importa. Y si nosotros llegamos a ese punto, si el resultado de nuestro fracaso es un corazón arrepentido, si el resultado de nuestro fracaso es un corazón contrito y preparado para acercarse a Dios con una actitud de arrepentimiento, pues es precisamente ahí donde Dios vira el fracaso al revés y lo convierte en lo mejor que podría haber pasado en la vida tuya, porque Dios da gracia al humilde. Así que si en esta mañana tú te sientes desilusionado o desilusionada con tu vida, la exhortación de Dios
es que permitas que tus desilusiones te apunten hacia el único que nunca te va a fallar. ¿Mm? Quizás te estás preguntando, bueno, si hago eso, ¿qué yo puedo esperar de Dios? Si soy una persona que ha rechazado a Dios en mi vida y ahora estoy experimentando las consecuencias de mi rebeldía, si me vuelvo a Dios, ¿qué puedo esperar de Él? Gracias por preguntar. Amada iglesia, Dios no es como nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él, Dios ofrece su consuelo. Yo les dije que del capítulo 39 al capítulo 40 hay un cambio de estilo, ¿verdad? En el capítulo 39, lo último que pasa antes de que empiece el capítulo 40 es que Isaías le profetiza al rey Ezequías que los descendientes de él iban a ser llevados en cautividad a Babilonia. Eso es lo último que pasa. Pues miren cómo reacciona el rey Ezequías. Él dice, la palabra del Señor que has hablado es buena porque va a haber paz y seguridad en mis días. ¿Se dan cuenta de esa reacción egoísta del rey Ezequías? O sea, con tal de que eso no pase mientras yo esté vivo, pues mis hijos y nietos, pues que se las arreglen ellos. El que venga atrás, que arree. Pues ese capítulo cierra con esa profecía ominosa y con un rey desentendido y un pueblo desentendido. Pues entre los eventos del 39 y el 40, Isaías muere, Dios envía otros profetas. Y finalmente, la Biblia nos dice en otro sitio, en 2 de Crónicas 36, dice, el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. No es por falta de advertencia, gente. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo se lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. A los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación la tierra reposó, hasta que se cumplieron los 70 años de cautiverio. Pues ahora en el capítulo 40, Isaías se está dirigiendo, como les dije, proféticamente al pueblo de Dios del futuro, un pueblo que ha pagado el precio, un pueblo que tuvo que ir en cautividad, un pueblo que está en una tierra extraña, y a este pueblo que se merece, ¿qué? Que Dios le diga qué. Yo te lo dije. A este pueblo que se merece, yo te lo dije, más grande de la historia. A ese pueblo que todavía no se ha arrepentido. Yo no encuentro eso. Yo lo que veo es que Dios, por su iniciativa, se les acercó. Se les acerca con un corazón lleno de compasión. Isaías 41. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Dios quiere consolar a un pueblo que estaba sufriendo por rebelarse en contra de Él. Es como una esposa queriendo consolar a un esposo que está sufriendo porque ella lo sorprendió siendo infiel. Imagínese eso.
Cuando yo veo ese amor, es inesperado. Y me pregunto, ¿en qué basa Dios ese amor? Tan bonitos somos nosotros. ¿En qué basa Dios ese amor? Porque ese amor no está basado en que ellos hayan tomado la iniciativa de arrepentirse. No, no, no. Ese amor está basado en la identidad que Dios les había conferido. Ese amor de Dios está basado en que, a pesar de que ellos llevaban 70 años en Babilonia y probablemente ya se estaban asimilando a la cultura de Babilonia, todavía Dios dice que son mi pueblo. El amor está basado en la identidad que Dios les confiere. Ustedes son mi pueblo. Por eso, aunque estuvieran lejos de casa, Dios todavía los llama por el nombre de su ciudad. Verso 2. Hablen al corazón de Jerusalén. Y en vez de mandar un mensaje autoritario, ese Dios que tiene poder para cambiar nuestros corazones instantáneamente. Dice aquí, hablen al corazón. O sea, utilicen un tono que busque conquistar a mi pueblo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo tierno que es el corazón de Dios? Pues el mensaje de Dios lleno de ternura para un pueblo que está pagando por su paganismo, pues es el siguiente, verso 2. Díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Yo no fui un padre perfecto. Pero cuando mis hijos eran chiquitos, ahora todos, la menor tiene 16 casi, cuando ellos eran chiquitos y llegábamos al punto donde yo les tenía que dar la disciplina estilo Proverbios. ¿Cuál es esa? La práctica que Carmen y yo teníamos era que después de la disciplina, nosotros no nos íbamos a quedar emocionalmente distantes y ellos no iban a pasar el resto del día en probatoria. No, después de la disciplina teníamos que tener una reconciliación plena. Vamos a jugar. Porque esa es la misma actitud que Dios tiene para con los que Él llama mi pueblo. ¿Eres cabezón? Te voy a disciplinar, pero ya terminó tu disciplina. Te quiero consolar, quiero que vuelvas a mí. Te amo. Si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres parte de los que Dios llama mi pueblo, si tú estás en Cristo, yo quiero que sepas que la disciplina de Dios tiene fin. Amén. ¿Se dan cuenta de eso? Amén. Dios administra su disciplina y llega a su fin. No, somos los seres humanos que exigen que uno lleve la letra A toda su vida. Pero la disciplina de Dios tiene su fin. ¿Pecamos? Sí. ¿Sufrimos las consecuencias? Absolutamente. ¿Nos deja Dios ahí? Nunca. Cuando la disciplina de nuestro Padre Celestial hace su trabajo, Él llega para consolarnos. No hay distancia, sino intimidad. Él sigue llamándonos mi pueblo. Él sigue llamándonos Jerusalén. Y antes de que usted me diga que eso es una enseñanza irresponsable, yo le digo a usted que si nosotros no recibimos esa garantía de parte de Dios, nosotros nunca vamos a crecer en santidad. Si nosotros no recibimos esa garantía de parte de Dios, nunca vamos a crecer en santidad. Los padres de la Reforma están conmigo en esto. En su obra Institución de la Religión Cristiana, Juan Calvino escribe: nadie temerá jamás a Dios, sino aquel que confía en que Dios le es favorable. Por esa razón, si en esta mañana tú admites que estás desilusionado o desilusionada con tu vida, mira, aunque haya sido tu culpa, aunque te hayas apartado de Dios, mi pregunta a ti no es si te sientes culpable por lo que hiciste. Mi pregunta a ti no es si tú prometes que de ahora en adelante te vas a portar mejor. Mi pregunta a ti es, ¿cuál es tu identidad? ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Estás en Cristo?
Porque si estás en Cristo, aunque llegues con las manos vacías, yo te invito a que te acerques a un Dios que te ofrece su consuelo. Si nos volvemos a Él, amada iglesia, Dios también nos ofrece su gloria. No debemos pasar por alto que esa gloria está reservada para los que llegan con un corazón penitente, arrepentido. El verso 3 dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Ya Dios dijo que la disciplina de su pueblo había terminado y que Él se va a acercar a nosotros, ¿verdad? Ya Él dijo eso, el Rey viene, ¿verdad? A nosotros nos toca responder a esa iniciativa divina preparando el camino para su llegada. ¿Entienden eso? A nosotros nos toca responder a esa iniciativa preparando el camino. ¿Qué quiere decir eso de preparar el camino para el Señor? Pues cuando la Biblia usa ese lenguaje poético y nos dice, como en el verso 4, todo valle sea elevado, bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Preparar el camino para el Señor. Eso significa que todas esas áreas de pecado en nuestros corazones que estamos amamantando. Examínese usted un momentito. Todas esas áreas de pecado en nuestro corazón que estamos amamantando. Porque nosotros somos bien buenos arrepintiéndonos públicamente y que la gente vea pues que estamos buscando al Señor. Pero tenemos esa área personal que no estamos rindiendo al Señor. Esa misma, ¿verdad? Esa misma que estás pensando. Todas esas áreas de pecado en nuestros corazones, todos los temores, todas las ansiedades, todas las lujurias, todo el mal genio, todos los rencores, toda la envidia, toda la soberbia, todo el orgullo, toda la arrogancia, todas esas áreas de pecado en nuestros corazones que estamos amamantando, tenemos que llevarlas al pie de la cruz, abandonarlas y andar en novedad de vida. Eso es preparar el camino. ¿Entendieron? Preparar el camino es conocerte a ti mismo, saber a qué área de pecado te estás agarrando y rendirla al pie de la cruz. Andar en novedad de vida. Mire, con el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que pasar un bulldozer por el terreno de nuestros corazones. Y si en este momento el Espíritu de Dios está abriendo tus ojos a algún tipo de pecado en tu corazón, no digas es que yo soy así. Yo soy rebelde, pues la vida me hizo así. Más bien, cita a 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amada iglesia, que el arrepentimiento sacuda nuestras vidas. Que nos interrumpa y sacuda nuestras vidas con violencia. Porque el verso 5 nos dice que solo entonces será revelada la gloria del Señor. Y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. ¿Quién quiere ver la gloria del Señor? Amén. ¿Qué es la gloria del Señor? Eso es complicadito. Bueno, si usted conoce las historias de la Biblia, usted sabe que la gloria de Dios brilló en el rostro de Moisés. Usted sabe que la gloria de Dios envolvió a Elías y se lo llevó vivo para el cielo, ¿verdad? Usted sabe que la gloria de Dios brilló en el monte de la transfiguración. Pues como dice en Hebreos 1, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. A veces yo siento que yo no puedo dar la definición exacta de lo que es la gloria de Dios porque eso es algo que toma muchas formas. La gloria del Señor, gente, es cuando Dios mismo se hace visible. Es cuando Dios hace que su presencia baje a nosotros. Es cuando Dios nos muestra su belleza. Es cuando Dios nos muestra que Él es lo que nosotros de verdad anhelamos.
Si nosotros abandonamos el status quo de nuestras vidas y nosotros permitimos que Dios abra el camino y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos va a mostrar su gloria. Crosspoint Español, ¿quieres experimentar la gloria del Señor? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque la boca del Señor ha hablado. ¿Te está llamando Él a arrepentirte en algún área en tu vida en particular? Examínate. Si nosotros nos volvemos a Él, aún en medio de esta vida tan inestable, Dios ofrece su palabra que nunca pasará. En medio de todas las cosas que van y vienen, Dios nos ofrece su palabra y su palabra es permanencia. La palabra de Dios nos promete certeza, aquí una palabrota de domingo, en medio de nuestra transitoriedad. Ahí les sueno más inteligente de lo que soy. Bueno, en el verso 6, Isaías recibió una orden de parte de Dios. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Dios le ordena a Isaías que declare que nosotros, que la raza humana, que somos pasajeros y que no somos de confianza. ¿Está ayudando esto su autoestima? Me imaginé que no. Pero nosotros no somos de confianza. Un día estamos entusiasmados y somos las personas más espirituales, pero al día siguiente se nos acaba la gasolina. Y hasta renegamos de nuestra fe. Pero en medio de nuestras altas y bajas emocionales, nosotros nos podemos aferrar a nuestro Señor. Él es consistente y Él no nos abandona. Por eso el verso 8 nos recuerda que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Así que mira, aunque el mundo te rechace, aunque nos digas que estamos en el lado equivocado de la historia, amada iglesia, recuerda, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso tiene una implicación. Que el cristianismo se trata no de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros. Amén. Parafraseando al pastor Ortland, el cristianismo, más que un desafío, es una garantía. El cristianismo, más que un desafío, más que un reto, es una garantía. 70% de ustedes no creen eso. Pero el cristianismo, más que un desafío, es una garantía y tiene que ser así. Nosotros no podemos confiar en nuestro propio fervor religioso. Un día está aquí y al otro día se va. Solo Dios merece nuestra confianza, porque no hay ningún poder humano que lo pueda detener a Él. Porque cuando yo estoy desanimado y no quiero venir a la iglesia, aunque yo no tengo muchas opciones, y yo me suelto del Señor, el Señor sigue agarrado de mí. Gracias, Señor. ¿En quién confías en esta mañana? ¿En tu propia disciplina? ¿En tu propio sentido de resolución? ¿En tu disciplina? ¿En tu fervor religioso? ¿O en lo que Dios ha dicho en su palabra? Si tú te sientes débil espiritualmente, mira, esa es la única opción que nos queda. Y si nosotros nos volvemos a Él, Dios ofrece su propio brazo para llevarnos seguramente hasta el final. Para guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por eso el pasaje de hoy concluye exhortándonos en los versos 9 y 10. Dice, súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de las buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, para que despierten.
Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Dios pide algo de su pueblo. Dios pide que nosotros proclamemos un mensaje con claridad y sin ningún temor. Ese mensaje es: dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. ¿Qué está pidiendo Dios? Que apuntemos nuestras comunidades hacia Él. Que apuntemos nuestras comunidades hacia Él. Y en el verso 10, anunciar lo que Él va a hacer. Miren, el Señor vendrá con poder y su brazo gobernará por Él. Con Él está su galardón, su premio y su recompensa delante de Él. Y es por eso que nos tenemos que refugiar en Cristo, amada iglesia, con su propio poder, con su propio brazo. Dios va a hacer justicia. ¿Alguien ha cometido alguna injusticia en contra tuya y se ha salido con la suya? ¿Tú crees que a la gente se le olvidó? A Dios no se le ha olvidado. Y esa persona tiene su día, si no se arrepiente. Y mire, Dios va a hacer justicia. Y si mis pecados no han sido cubiertos por la muerte de Jesús en la cruz, entonces me va a tocar a mí responder personalmente ante un Dios santo y perfecto que viene con poder. Si mis pecados no están cubiertos por Jesús, me va a tocar a mí responder. Pero si nosotros creemos y confiamos que la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, mire, entonces, a pesar de que usted no lo merece, cuando Dios venga con poder, en vez de darle a usted lo que se merece, Él va a llegar para recompensar a usted. ¿Cómo es eso? No tengo idea. Una vez más, en el comentario de Isaías, el pastor Ortland nos dice a todos los que traemos nuestras desilusiones a los pies de Jesús, Él dice que su promesa, su iniciativa, su imaginación, su gracia y su gloria son nuestro consuelo en medio de nuestro fracaso. Por eso yo quiero cerrar haciendo un llamado a todos los que como yo han fracasado en algún punto de su vida. Un llamado a fracasados como yo. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que tú hayas hecho. O lo tarde que tú creas que sea, no es demasiado tarde para que seas parte del reino de Dios. Dios es fiel para cumplir sus propósitos. Dios es fiel para cumplir su promesa. Él lo demostró cuando nos envió a Jesús. Es bien interesante porque Isaías nos habla de esos 700 años antes de que Jesús naciera. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará eso. Si sientes que tu vida ha sido insegura, si tú sientes que, si te preguntas cómo el Señor va a completar sus propósitos en mí, el celo del Señor lo hará. El celo del Señor te va a salvar. El celo del Señor te va a sostener. El celo del Señor te va a santificar. Y el celo del Señor te va a llevar hasta el fin. El equipo de adoración puede pasar al frente y tomar sus lugares. Y mientras ellos hacen eso, vamos a preparar nuestros corazones para recordar ese sacrificio que hace posible que Dios consuele al culpable. Vamos a participar juntos en el sacramento de la comunión.